bien ya? Vale, pues como digo, damos la bienvenida a todos y damos gracias al Señor que podemos celebrar la iglesia, el culto, perdón, en la iglesia de una forma presencial. Damos gracias que ya está llegando la primavera, que aunque han anunciado vientos del norte y fríos, y es verdad, pero ya a estas alturas el sol comienza a calentar y no lo pasamos tan mal. Yo siempre doy gracias porque sabéis que tengo familia que vive en Canadá y él me envía WhatsApp y me dice: ya solo estamos a -5. Y cuando veo eso, digo, gracias Señor porque vivo en España, ¿vale? Que podemos dar gracias que podemos hacer el culto con las puertas abiertas y no pasar tanto frío. Pero vamos a comenzar con una lectura, que es una lectura que creo que conocemos bastante bien. Es el Salmo 51, es uno de mis salmos favoritos, y tiene que ver con lo que nuestro hermano Pablo va a compartir con nosotros esta mañana. Salmo 51, ¿os acordáis? Es ese salmo que habla del pecado de David cuando pecó con Betsabé, cuando cometió adulterio. Y está pidiendo perdón al Señor. Y dice así, Salmo 51, el versículo 1 dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Como digo, es un salmo que me encanta. Obviamente no voy a entrar en los detalles, pero nos recuerda que si estamos aquí esta mañana y podemos alabar al Señor, no es porque somos buenas personas, no es porque le estamos haciendo un favor al Señor. Oye, yo sacrifico mi domingo por la mañana para alabarte, qué buena persona que soy. El rey David aquí dice: tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. Estas cosas que nosotros pensamos que podemos ofrecer a Dios no le sirven a nada de Dios. Él lo que quiere es que nos entreguemos y que Él nos limpie. Y si podemos alabarle esta mañana, cantar cánticos a Él y orar, es porque Él, como vemos en este salmo, es el que nos ha limpiado. Vemos el salmo, en primer lugar, expresa su pecado, expresa su situación. Y es cuando el Señor le limpia que es capaz de alabar. Si podemos alabar al Señor esta mañana aquí, es porque Él nos ha limpiado. Entonces, vamos a comenzar a alabar al Señor esta mañana con un cántico. Es el cántico número 16 de los cancioneros grandes. Es: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y podemos hacer eso por lo que dice la última estrofa: porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia.
no porque lo merezcamos, sino porque Él nos ha salvado. Podemos estar entrando en estas puertas y cantándole a Él. Así que nos vamos a poner en pie y vamos a cantar este cántico número 100. Y voy a compartir algunos temas de anuncios y luego vamos a pasar en primer lugar a un tiempo de oración esta mañana. Antes de entrar en los temas de oración, solo compartir que los cultos continúan esta semana de la forma habitual. El viernes a las 7 por Zoom hacemos el culto de estudio bíblico y oración, aunque como es último viernes de mes esta semana, dedicaremos principalmente el culto solamente a la oración, como hacemos habitualmente. Luego los jóvenes también a las 7 de la tarde tienen sus actividades el sábado, también por Zoom, y Dios mediante, como estamos haciendo aquí, a las 11:30 de una forma presencial, pues tendremos el culto aquí. También estamos haciendo el cursillo que creemos, ya están lanzados todos los grupos, el último grupo que se lanzó fue esta semana. Veréis, para los que no pudisteis entrar en ningún grupo por problemas de horario, que esta tarde, ya está hecho, esta tarde se colgará un vídeo para donde tenemos las conclusiones de los diferentes grupos, de esas preguntas que hemos ido haciendo. Los que pudisteis ir a los grupos lo podéis ver para repasar, los que no, también yo lo pasaré por los grupos. Estará colgado de una forma abierta en el canal de YouTube, así que cualquier persona puede entrar a verlo. Es un vídeo de unos 15-20 minutos. Y durante esta semana, pues los diferentes grupos irán, ya que están todos lanzados, pues irán ya reuniéndose ellos
minutos en el horario que les vaya bien para ir tratando estos temas, ¿vale? Así que tengamos esto en estos cultos, estas reuniones en oración, y a la medida que podamos, pues participemos en estos cultos. Matthew, ¿puedes poner el póster? Hay una actividad de la Federación este próximo sábado. Lo estoy anunciando porque es una cosa que está muy cercano, ¿vale? Es muy local, o sea, cada uno puede entrar desde su casa, es tan local que desde vuestra casa. Y tenemos una actividad que está organizado por las asociaciones de mujeres, de señoras, de las diferentes zonas de la Federación en España, las regionales de Andalucía, Cataluña, Canarias. Os inviten a una reunión de Zoom programada que se llama Mujeres a Prueba de Fuego. Es la semana que viene, el sábado, día 27. Si me acuerdo bien, aquí ya os lo pasaré por WhatsApp. Creo que así es, de 11 a 1:30, ¿vale? Y se accede a través de Zoom, como hacemos el culto de oración y los jóvenes, pues de la misma manera. Habrá un tiempo de alabanza, tiempo de oración y también una conferencia de alguien que tengo entendido es una mujer que tiene que ver con algo similar a la Federación, pero de Venezuela, ¿vale? Estará hablando, ha escrito un libro y estará presentando este tema. Os lo pasaré por el grupo de WhatsApp y todos los que estáis interesadas, pues os invito a que entréis de 11 a 1:30 el sábado que viene por Zoom. También oremos por estas actividades y damos gracias que hasta aquí en la Federación nos estamos modernizando mucho y pudiendo hacer las cosas de una forma virtual. Y la verdad es que esto es bueno también porque al estar muy repartidos las iglesias, algunas veces era difícil que nosotros aquí en Reus pudiésemos participar en algo que obviamente están haciendo en Madrid o incluso en Barcelona. Pues de esta forma podemos todos disfrutar de estas reuniones. Esos son los anuncios. Temas de oración son las de siempre, el sentimiento de iglesia, que el Señor nos ayude a preocuparnos los unos por los otros y a poder participar en las actividades de la iglesia. Nuestra evangelización personal, que el Señor nos ayude. Las obras esta semana arreglaron los 2 o 3 errores que estaban en las placas ya están acabadas, entonces ahora espero que después de Semana Santa podamos ya arreglar la parte de abajo de la fachada. Sigamos orando por eso. Sigamos orando por la situación sanitaria, que esas vacunas que están llegando de una forma lenta vayan llegando, y el viernes estábamos orando específicamente que lleguen a las personas, no a mí, ¿vale? No, Señor, que me llegue la vacuna ya, no, sobre todo a la gente mayor, a los ancianos que no han podido salir de sus casas durante un año casi, pues que el Señor haga que esas vacunas estén llegando a las personas que realmente los necesiten. Entonces, vamos a orar por estos temas generales. Pues vamos a pasar, antes de entrar en el mensaje, vamos a cantar algunos cánticos, un tiempo de alabanza cantada. Y vamos a comenzar con el cántico número 24, que nos dice: Dios te ama, tiene algo para darte, es algo maravilloso, es la vida del amor, es la vida sin temor. Y como hemos visto al principio en la lectura, Dios nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha hecho aptos para poder hacer lo que estamos haciendo hoy. Es que no nos damos cuenta, muchas veces no lo pensamos. Es un milagro lo que estamos haciendo hoy. Poder adorar a Dios es un milagro, porque hay tanta separación entre Él y nosotros que es imposible. Pero gracias a que Él nos limpió, podemos hacerlo. Así que vamos a cantar este cántico número 24.
Pues vamos a seguir alabando al Señor con el cántico 37, que está basada en una parte del Salmo 51 que hemos leído al principio. Dice: la ofrenda que a Dios agrada es un espíritu humilde, un corazón quebrantado, oh Dios, no desecharás. Eso es la ofrenda, no decir, oye, qué buena persona que soy y yo hago esto. No, no, es reconocer lo que somos con humildad. Señor, soy un rebelde, soy un pecador. Coge mi vida, límpiala, porque solo es con tu ayuda que puedo tener esa salvación. Solo es por tu obra que puedo tener esa relación contigo. Vamos a cantar el cántico 37. Y con una idea similar a lo que acabamos de cantar, vamos a cantar el cántico 43, que es Miqueas, está basado en otra parte de la Biblia, en el libro de Miqueas, capítulo 6 y el versículo 8, dice: me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí, hacer justicia, misericordia y nuevamente ser humilde ante Él, tener esa humildad de reconocer lo que somos, quién es Él, y que si podemos estar en su presencia, si podemos estar, como digo, cantando y alabándole esta mañana, es gracias a Él. Así que vamos a cantar este cántico 43. Vamos con el cántico 71, que dice: vine a alabar a Dios. Pero como estamos diciendo, podemos alabar a Dios porque, como dice la primera estrofa, Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vengo a alabar a Dios por gratitud, pero no solamente por gratitud, sino que puedo gracias a Él, porque si no fuera por Él, no lo podríamos hacer. Así que vamos a cantar este cántico 71.
Y vamos a acabar este tiempo de alabanza cantada con el cántico 82. Porque nuevamente nos recuerda que somos. Somos pueblo. Gracias, Señor, somos pueblo. Somos pueblo de Dios. ¿Pero por qué? Porque fuimos comprados por su cruz. Somos real sacerdocio, somos santa nación, pero no por nosotros mismos, sino porque somos vidas que su poder cambió. Pues que eso lo tengamos en cuenta siempre. Vamos a cantar este cántico 82. Y vamos a pasar al estudio, pero voy a pedir a Andreu si quiere poner lo que es el estudio de la palabra en las manos de Dios para que Dios nos hable a cada uno esta mañana. Señor, te damos las gracias por poder estar aquí, porque tú nos ayudas en cada semana, en cada fin de semana a poder estar aquí y escuchar de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú avives ese deseo de querer escuchar de ti, saber de tu palabra, de lo que tú nos mandas, de lo que tú quieres para cada uno de nosotros y a estar más contigo, Señor. Te pido ahora que este culto tú lo bendigas y sea lo que tú quieras, Señor, que sea tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Pues gracias, Andreu, y voy a dar paso a Pablo, que tiene a cargo la palabra esta mañana. Voy a hacer una cosita que no había dicho. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Vale. Quería pedir, ¿podríamos cantar Es un día feliz? Creo que es el 30 o el 32, me parece. Porque, bueno, el domingo siempre es un día feliz, pero hoy vamos a hablar del gozo del pecado perdonado. Así que me gustaría cantar esta canción. Es muy, muy cortita. Pues el Salmo 32 lo voy a leer entero para empezar. Dice así: bienaventuranza del perdonado. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor,
y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor y regocijaos, justos, dad voces de júbilo, todos los rectos de corazón. Amén. No sé si alguien ha visto la película Gran Torino de Clint Eastwood. No sé si alguien la ha visto, pero la verdad es que es una película, una de las que más me gusta. Y esa película, voy a hacer un poco de spoiler, como se dice hoy en día. Esa película es muy buena porque habla acerca de un hombre americano, ya mayor, que bueno, pues estuvo en la guerra, hizo muchas cosas que a lo mejor no estaban bien y entonces tenía muchos remordimientos. Cargaba con un gran peso encima. Y eso hizo pues que sus relaciones pues fracasasen. No se hablaba con los hijos, no se hablaba con los vecinos, era un hombre totalmente amargado. Y en la película hay un cura que intenta ayudarlo, siempre lo intenta animar, y hay una conversación muy buena porque le dice, mira, las cosas que ocurren en la guerra son órdenes, lo que nos ordenan, pues bueno, a veces nos ordenan matar y bueno, pues tenemos que hacerlo, pero no es culpa tuya. Y él dice, sí, es verdad, eso es verdad, dice, pero lo que atormenta a un hombre es lo que no le han ordenado, dice él. Y la verdad es que la película es muy buena y bueno, pues finalmente este hombre entiende que tiene que ganarse el perdón, tiene que hacer una obra de redención para sentirse bien, para que lo perdonen. Y esa película va muy bien para el tema que voy a hablar esta mañana, porque a diferencia de esa película, el perdón nosotros no lo ganamos. No tenemos que hacer méritos para que Dios nos perdone. Dios ya nos ha perdonado. Cuando hemos aceptado a Jesús, ya hemos sido perdonados, ya hemos sido salvados. Otra cosa es no disfrutar el gozo del perdón. Dios me perdona, pero sigo cargando con la culpa. Eso es una cosa muy distinta y de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Simplemente un par de cosillas acerca de este salmo. En primer lugar, es el segundo de los 7 salmos penitenciales que hay en la Biblia, que expresan el arrepentimiento o el dolor de un pecado cometido. Hay muchos comentaristas que lo relacionan con el Salmo 51. Por eso le dije a Michael que leyese el Salmo 51, donde David se arrepiente de su pecado. Y este salmo dicen que es la continuación. Por eso empieza, cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios no culpa. Y además, en el título pone que es un salmo másquil. Tuve que buscar qué era esto. Másquil significa instruir. Se denomina como salmo didáctico, que quiere transmitir una enseñanza. Y la verdad es que sí que va a transmitir una muy buena enseñanza. El tema principal del salmo es la manera de poder disfrutar el gozo del perdón. La manera de poder disfrutar el gozo del perdón. Todo el salmo está relacionado con el pecado y la solución que Dios da para el mismo. Con un matiz importante. Estamos hablando del pecado en la vida de un hijo de Dios, de un creyente. No estamos hablando directamente de la salvación, aunque para ser salvos lo primero es que el Señor nos tiene que perdonar, obviamente. Este salmo es para los hijos de Dios, hombres y mujeres que han aceptado a Cristo, que son parte de su pueblo, que en momentos de su vida están arriba y en otros momentos están abajo. Por supuesto, si no eres creyente, va bien que escuches el mensaje para que sepas uno de los tantos beneficios que te pierdes y para que medites si realmente vale la pena vivir lejos de Dios o no.
El Salmo tiene dos grandes partes, así lo he dividido yo al menos. En primer lugar, dos tipos de realidades, los primeros 4 versículos. Una vida de victoria, una vida plena, la paz del perdón, o por el contrario, una vida derrotada, llena de dolor y remordimiento, llena de fracasos y frustraciones. Y después la segunda parte nos enseña cómo mantener el gozo del perdón en mi vida. Depende exclusivamente de mí, necesito la ayuda del Señor, etc. De eso vamos a meditar en esta mañana. En primer lugar, entonces, dos tipos de realidades. Primero, el gozo del pecado perdonado. Vuelvo a leer los primeros 2 versículos. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Empezamos por la mejor parte. La bendición de ser justificados por Dios. La dicha del perdón, la libertad, estar en paz con uno mismo, estar en paz con Dios. Sentir que te desprendes del peso de la culpa, del juicio, de la vergüenza. Mirad, cuando en el Nuevo Testamento, cuando normalmente venían a Jesús, hay muchas escenas cuando venían a que los sanasen, venía un paralítico, un ciego, un mudo. Muchas veces Jesús lo primero que hacía era decirles, tus pecados son perdonados. Cuando el paralítico aquel que lo descienden por el techo, lo primero que Jesús dice, muy bien, tu fe te ha salvado, tus pecados son perdonados. Porque el Señor lo primero que hacía era sanar el alma, sanar lo que realmente era importante, más importante todavía que el tema físico. O la mujer adúltera, en Juan capítulo 8, al final Jesús le dice, yo no te condeno, vete y no peques más. Cuando Pablo empezó su primer viaje misionero, predicaba esto, el perdón de pecados por medio de Cristo. Hablaba de la libertad de ser perdonados y la gente se maravillaba, cambiaban. Simplemente unos versículos. En Hechos capítulo 13, versículo 38 dice, por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de pecados. El perdón de pecados. Y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Imaginemos la situación, el contexto histórico. En esa época la gente lo que recibía de parte de los fariseos, de los saduceos, era que para ser salvo había que cumplir la ley a rajatabla. No había que apartarse ni un milímetro, no había que haber ni un solo error, ni un solo error. Las personas tenían que ser perfectas. Pero como bien dice la Biblia en Romanos 3, no hay justo ni aún uno. Y obviamente no podían hacerlo. Y claro, al final lo que había era personas esclavas, tristes, derrotadas, porque veían que no eran perfectas, que siempre fallaban en algo, siempre van a fallar en algo. Por no hablar de los que pensaban que sus pecados eran demasiado grandes para que el Señor los perdone, como pasa hoy en día. Mucha gente que dice, yo no voy a la iglesia porque es que yo ya estoy perdido ya. Qué error. Y esto ocurría a las personas que creían en Dios, que creían en Él. No hablo de los que no creían. ¿Y cuál era el resultado del mensaje de perdón de pecados? Continuamos leyendo en Hechos 13, 42. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Era algo nuevo para ellos. Y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Nadie les había hablado de esto. Nadie les había hablado del perdón de pecados.
Cuando los hombres y mujeres temerosos de Dios que querían obedecerle, oían el mensaje de la gracia, del perdón de pecados, eran liberados de su culpa, eran verdaderamente bienaventurados, dichosos, felices. Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Como una vez estuvo explicando Rubén, bienaventurados los que lloran por causa de su pecado. Lloran por causa, porque ven que no pueden. Quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Pues bienaventurados ellos. En los diferentes textos que he leído sale la palabra justificados. Y no voy a entrar mucho en este tema, pero simplemente la justificación, ser perdonados sin merecerlo. Ser declarados justos, siendo injustos. ¿Qué es de lo que estamos hablando en nuestro texto? Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Cuando somos perdonados por Dios, somos bienaventurados no solo porque nos quitemos un tremendo peso de encima, sino que, como dice Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en paz con Dios. Por eso está tremendamente feliz el salmista, porque está en paz con Dios. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, dice nuestro texto. El Señor ya no me culpa, no porque ya no sea pecador, sigo siendo pecador. La última frase dice, y en cuyo espíritu no hay engaño, no dice, y en cuyo espíritu no hay pecado. Siempre habrá pecado, hasta que el Señor venga o vayamos con Él. Seguiremos siendo pecadores. La cuestión es que ya no hay hipocresía. Porque al ser perdonado por Él y quitada mi culpa, puedo, aún siendo imperfecto, trabajar con su ayuda para que cada día reducir la influencia del pecado en mi vida, reducir sus efectos, mirarle a Él y ser limpiado, ser cada vez perfeccionado. Esa es la bienaventuranza, por eso está realmente feliz el hombre al que no se le asigna pecado. Ahora miremos el otro estado, la otra realidad. La agonía del pecado no confesado. Repito, la agonía del pecado no confesado. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Ya no hay paz. Ya no estoy en paz con Dios. El pecado es una enfermedad que nos afecta física, psíquica y espiritualmente. Aquí David estaba realmente enfermo. ¿Y por qué digo pecado no confesado? Al principio dije que este salmo muchos lo relacionan con el Salmo 51, donde David se arrepiente de un terrible pecado, adulterio, asesinato. Y esto puede erróneamente darnos la idea de que esto es para pecados gordos, pecados duros, pecados grandes, asesinato, adulterio, corrupción, idolatría, etc. Y creer que no es para nosotros. Yo aquí no, a mí esto no me afecta, porque yo no he matado a nadie. En primer lugar, no hay pecados grandes y pequeños. El pecado es pecado. Ante Dios es lo mismo. Al final el pecado es rebelarse contra Dios. Eso es el pecado. Hacer las cosas a mi manera y no como Dios dice.
Quizás no seas un asesino, pero Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5, enseñó que si tienes ira contra tu hermano, eres un asesino. O el adulterio, Jesús dijo, si miras la mujer de tu prójimo, ya adulteraste con ella en tu corazón. Etcétera, etcétera, leer el Sermón del Monte. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquiera de nosotros podemos encontrarnos en esta situación. Vicios ocultos, hipocresía, odio, mentira, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando sin ser perfecto, llevo una vida ejemplar? Obedezco a Dios, pero aún así me encuentro como el salmista, derrotado, me encuentro afligido. No sé qué pasa, que no siento el gozo, no soy feliz. En segundo lugar, mientras guardé silencio. En la Nueva Versión Internacional lo dice así, no dice mientras callé mi pecado, dice mientras guardé silencio. Y va bien porque en el original, se acerca más al original esta expresión. Esta palabra, esta expresión quiere decir no hacer nada. No hacer nada, pero en el sentido negativo. Guardar silencio ante las injusticias, pudiendo hacer algo bueno. No hacerlo. O sea, me refiero a los pecados de omisión. Omitir algo que debería hacer. Algo bueno y no hacerlo. Por ejemplo, el Señor nos manda a que nos amemos unos a otros. Primera de Juan 3:18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La pregunta es, si yo, por ejemplo, no amo a mis hermanos, ¿creéis que podré disfrutar de estas bendiciones? ¿Podré estar en paz con Dios? ¿Podré disfrutar el gozo del perdón? ¿De ese perdón que Él ya me ha perdonado? Los pecados de omisión también nos afectan, y más de lo que podemos imaginar. Es más, ahora veremos 3 cosas que el Señor quiere que hagamos, que nos aconseja que hagamos, que si no las hacemos, muy probablemente nos podamos encontrar como David, sin esperanza, derrotados. Porque, repito, este mensaje es para los hijos de Dios, para los que ya han aceptado a Jesús. Si no eres creyente, el Señor te espera con los brazos abiertos. 3 pasos para disfrutar el gozo del perdón durante toda nuestra vida. No solamente cuando conocí al Señor, sino durante toda mi vida. Primero, confesar. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Confesar no se trata solo de decir lo siento. Se trata más bien de reconocer mi fracaso. Reconocer mi propio fracaso. Mi culpa. El texto dice, no encubrí mi iniquidad. No traté de justificarme. Reconocí toda mi culpa. No le eché la culpa a la sociedad, a mi familia. Un ejemplo, el hijo pródigo, en Lucas 15. Todos conocemos la historia del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo vuelve en sí y vuelve donde su padre, él no le dice a su padre, padre, mira, me equivoqué, pero en realidad vino el coronavirus y claro, las cosas se estropearon y si me das un poco más de dinero, seguro que allá las cosas me van a ir un poco mejor. Perdóname, pero en realidad es que tuve la mala suerte. Tuve mala suerte y me pilló el coronavirus y entonces, claro, ya lo perdí todo. No, no hace eso el hijo pródigo. Él se arrepiente de verdad. Él dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él reconoce que en primer lugar pecó contra el cielo. Pecó contra Dios, porque sabe que el pecado lo separa de Él.
Él confiesa su pecado porque sabe que Dios no lo va a rechazar, no lo va a condenar. Precisamente el salmista en el Salmo 51, versículo 17, dice: al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. El Señor perdona nuestros pecados, nuestras rebeliones. Por muy gordo que sea tu pecado, Él está con los brazos abiertos. Como la historia del hijo pródigo, para recibirte y ayudarte a salir del pozo en el que puedas llegar a estar. Ese es el primer paso, arrepentirse, reconocer mi error, mi incapacidad de hacer lo bueno y reconocer mi total dependencia de Dios, que eso es lo importante, reconocer que dependo 100% de Él. ¿Y cuál es el resultado de esto? Sigue diciendo el texto: y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Ya no hay culpa, ya no hay remordimientos. Mi peso fue quitado, vuelvo a estar otra vez en paz con Dios. En segundo lugar, como dice el texto, orar. Orar. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Orar. Cuando hablamos de orar, a lo que se refiere el salmista es a una vida de oración. Orar continuamente, dar gracias al Señor, interceder, suplicar, alabar. En Efesios 6, cuando el apóstol está hablando de la armadura de Dios, que todos tenemos a nuestra disposición y que necesitamos, por amor al tiempo solo leeré el último versículo de todo este texto. Dice el versículo 18: con toda oración y súplica orad, en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es fundamental, la vida de oración, durante toda nuestra vida. Y en este caso que estamos hablando del perdón de pecados, del gozo del perdón, de una vida de libertad, de paz, la oración es esencial para no volver a caer. Por ejemplo, cuando Jesús enseñó a orar, el Padre nuestro, una de las cosas que dijo en Mateo 6:13: y no nos dejes caer en tentación. Ya sabía el Señor por qué nos decía esto. El propio Jesús nos enseñó que debemos rogar al Padre que nos ayude a no ceder ante las tentaciones que todos nosotros tenemos. Esa es nuestra realidad. Podemos tener mucha fuerza de voluntad, pero si no oramos, tarde o temprano caeremos. En Mateo 26, nuevamente Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso, que todo santo ore a ti. Que todo hijo de Dios ore a ti. Porque nuestra condición siempre será un problema. Orar. Estoy siendo tentado, oro. Creo que me estoy equivocando, oro. Tengo un problema, oro. ¿Me va todo bien? Oro más todavía. ¿Me va todo perfecto? Más todavía. Si no tienes ningún problema, ora. Ora. No estoy haciendo nada. Pecado de omisión. Oro para que Dios me guíe. En definitiva, oro en todo tiempo. Nuevamente el resultado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres, Señor, mi escondedero. De la angustia me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Pase lo que pase. Venga lo que venga. Situaciones difíciles, angustias, tanto por problemas económicos, de salud, no sé, laborales, físicos.
o como por estar pasando momentos de tentación, el Señor te promete que no te dejará, que en Él podrás refugiarte, te cuidará y te ayudará. Te cuidará y te ayudará. El tercer paso que podemos rescatar de este salmo: dejarse moldear por el Señor. Quizás este es el más bonito porque es el propio Dios el que parece que toma, parece que nos está hablando de manera personal. Versículo 8 dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Primero, Dios se involucra de manera personal. El Señor, en su eterna misericordia, no solo nos salva, sino que se involucra de manera personal con cada uno de sus hijos. Una vez mis hijas me preguntaban, ¿pero cómo lo hace el Señor? Ellas me decían, tiene en el cielo como está arriba nos ve a todos. Digo, más o menos, para guiar para entender, más o menos. El Señor se involucra de manera personal con cada uno de nosotros, seamos quienes seamos. Cuando leí este versículo, lo primero que pensé fue: ¿cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánto me ama el Señor? Que aún estando, imaginemos por favor, en su gloria, allá arriba en los cielos, creo que haciendo cosas más importantes, se fija en nosotros que al final no somos nada, solo polvo. Y quiere instruirnos, guiarnos, aconsejarnos, con el único propósito de que nuestras vidas sean plenas, con el único propósito, como estamos leyendo en el Salmo, de que seamos bienaventurados, de que estemos gozosos, de que seamos felices. El hilo del mensaje es el pecado, y el Señor está diciendo, no luches solo, es imposible, yo puedo y quiero ayudarte, yo mismo voy a estar contigo, sobre todo en los momentos difíciles, como vimos en el punto anterior. Salmo 25:8 dice: bueno y recto es el Señor, por tanto Él muestra a los pecadores el camino. Nuestro texto dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Yo mismo lo voy a hacer, si me dejas, ¿no? Si confiesas tus pecados, reconoces tus fracasos, si oras en todo tiempo, entonces el Señor puede trabajar en ti, puede trabajar en mí. Continuamos leyendo el Salmo 25, versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él me instruirá en el camino que debe escoger. Él me instruirá en el camino que debe escoger. ¿Cómo me instruye el Señor? ¿Cómo me muestra su camino? Su palabra, todos lo sabemos. Ahí están sus consejos, su guía, el camino que debo andar, de lo que debo hacer, lo que no debo hacer. ¿Cómo comienza el Salmo 19? Que es un salmo dedicado a la palabra de Dios. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Cuán bienaventurados son. O cómo empieza el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anda en un consejo de malos, ni en un camino de pecadores, ni en silla de penitentes. ¿Qué dice? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así empieza el Salmo 1 también. Y podría leer mucho más salmos, que seguro que conocéis. Debemos dejarnos moldear por el Señor y no poner obstáculos. Como Él mismo dice, en el versículo 9, literalmente el Señor dice: no seas burro. No seas burro. Me está diciendo Pablo: no seas burro.
No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Somos burros. Con este ejemplo el Señor deja claro que tenemos entendimiento. Pensamos. Sabemos qué es lo mejor para nosotros, pero que por nuestra dureza de corazón, de servir, como dice la Biblia, podemos llegar a ser como un burro, sin entendimiento. Mirad, el ejemplo es buenísimo. Él dice, necesitas arreos, necesitas freno y brida para poder sujetarlos, para acercarlos a ti. Pero si nos imaginamos la escena, realmente la brida y el freno es para que uno se pueda acercar al animal. Es para eso. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor lo que está diciendo es que yo me quiero acercar a ti. Soy yo el que me quiero acercar a ti. Quiero tratarte con dignidad, con amor, pero eres tú el que se aleja. Es así, somos nosotros los que nos alejamos. Los que ponemos trabas, impedimos muchas veces que el Señor te acerque a nosotros. La Biblia tiene un nombre para este tipo de personas. Necio. Necio. Y no necio en el sentido de falta de inteligencia, sino la Biblia cuando dice necio se refiere a las personas que rechazan a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:1. Hay infinidad de versículos acerca de la necesidad de rechazar a Dios, de rechazar la enseñanza, de no escuchar, no obedecer. El tema es, si yo siendo un hijo de Dios, ¿puedo llegar a ser un necio? Yo al menos hablo por mí, muchas veces he sido un necio, por no escuchar a Dios, por no obedecer a Dios. Podemos llegar a ser necios. Un ejemplo, el pueblo que salió de Egipto. El pueblo que salió de Egipto, que vio el poder, las maravillas, los milagros de Dios. No entró en la tierra prometida, porque no obedecieron. No se dejaron moldear por el Señor. El Señor tuvo mucha paciencia, pero no se dejaron moldear, sino que quisieron hacer las cosas a su manera. El Salmo 106 habla acerca de esto. Lo podéis leer en vuestras casas. El versículo 24 dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Fueron necios. Fueron necios. En conclusión, para ir terminando, ¿cómo acaba nuestro salmo? Lo utilizaré para terminar. Dice el versículo 10, muchos son los dolores del impío. La vida lejos de Dios es un camino duro, lleno de penuria y dolor. Y como hemos visto, incluso siendo salvos, podemos llegar a estar de esta manera. Podemos llegar a encontrarnos así, si no hacemos caso de los consejos que el Señor nos da. Si lo obedecemos, en cambio, si seguimos leyendo, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. No seremos perfectos, pero Él siempre estará dispuesto a perdonarnos, a levantarnos. Y entonces podremos decir, alegraos en el Señor y regocijaos, justos. Recordad, hemos sido justificados. Siendo injustos, el Señor nos llama justos. Dad voces de júbilo, todos los rectos de corazón. Que el Señor lo bendiga. Gracias al Señor Pablo por compartir la palabra esta mañana. Y vamos a concluir el culto esta mañana con un último cántico. Es el cántico 113 de los cancioneros grandes. Només per la teva gràcia puc apropar-me a tu, no pels meus propis esforços, sols per la sang de Jesús. A tu vaig amb confiança, segur que em reps, y a la teva presencia yo puc trobar el teu perdó. Como hemos estado viendo hoy,
Podemos callarnos o podemos ir al Señor y encontrar ese perdón. Sea que no seamos cristianos, o sea tantas veces como cristianos, como David, que vamos cayendo en el pecado. Pues vamos a ponernos en pie y vamos a cantar este último cántico. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestros defectos, nuestros errores, nuestros pecados, Señor, tú nos amas y nos haces vivir delante de ti. Nos esfuerzas, Señor, nos frenas y también, Señor, nos alientas a seguir adelante. Te queremos rogar, Padre, en este día, que nos ayudes, Señor, a apropiarnos de tu palabra, a hacer la verdad en nuestros corazones y en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.